Bienvenidos a Cómo Soy. Conversaciones privadas y en profundidad con los mejores profesionales del mundo de la salud integrativa. Hoy en el podcast hablamos del lipedema con la doctora Míriam Berzas. Míriam, bienvenida al podcast. Gracias, Nuria. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, vamos a contar. El lipedema es algo que nos piden muchísimo. No sé si hay un boom los últimos años y hay más gente que lo sufre o hay más gente diagnosticada, porque antes no se conocía. Probablemente hay un poco de eso también. Las redes sociales ayudan mucho a popularizar pues, patologías un poco más desconocidas. Pero cuéntanos qué es el lipedema, porque habrá mucha gente que no sabe. Me gusta mucho el título que le hemos puesto en el podcast. No es obesidad, es lipedema. Bueno, el lipedema es una enfermedad crónica del tejido adiposo que afecta casi exclusivamente a mujeres. Se habla de un 10 a un 18% de prevalencia, pero esto es una cifra que está súper en el aire, ¿no? Porque, bueno, pues como acabas de decir, es una enfermedad poco conocida, infradiagnosticada, entonces estas cifras, pues, bueno, no son muy a considerar como tal. Es una enfermedad que se caracteriza por el acúmulo desproporcionado de grasa en las extremidades. Fundamentalmente suelen ser las piernas, pero también puede pasar en los brazos. Entonces esto al final genera una desproporción entre tronco y extremidades, ¿no? Es una enfermedad que además tiene un componente multifactorial, es decir, que sobre el desarrollo de la misma pueden afectar tanto factores genéticos como factores hormonales y factores inflamatorios. ¿Y es progresiva? ¿Va a peor? No necesariamente si se diagnostica precozmente y se adquieren los hábitos adecuados. Es simplemente crónica. Yo siempre digo a las pacientes, digo, bueno, que sea crónica simplemente significa que va a estar contigo siempre, pero no necesariamente implica que vaya a ir progresando y vaya de una forma degenerativa, ¿no? O sea, ¿puede haber un momento en tu vida que empieces a acumular grasa por el paso de la edad y tal, y de golpe tengas lipedema y hace 10 años, ¿no? Bueno, en muchísimos estudios, aunque no hay todavía resultados concluyentes, pero sí se ven asociaciones, ¿no?, con determinados genes, aunque todavía esto no es definitivo, ¿no?, pero digamos que el componente genético es casi algo que tenemos claro todos. Ahora bien, yo siempre digo a las pacientes que el tener esto, ¿no?, esta base genética hereditaria es como tener una pistola, pero que no necesariamente está disparando. Entonces, como decía al inicio, ¿no?, esta base genética tiene que estar expuesta a otros factores que van a hacer que esta pistola empiece a disparar, ¿no?, que empiece a desarrollarse. De tal manera que, en general, en líneas generales, el lipedema suele manifestarse en momentos en los que hay alteraciones hormonales, ¿no? Entonces, cuando hay una eclosión de estrógenos, por ejemplo, en la pubertad, ¿no?, después de la menarquia, ¿no?, pues puede aparecer, esto es bastante frecuente, también coincide mucho con la toma de anticonceptivos orales, ¿no? Está apareciendo también, y lo estoy viendo mucho en pacientes que, pues bueno, últimamente cada vez hay más tratamientos de fertilidad para fecundación in vitro y todo esto, entonces esto también hace que de repente puedan empezar a notar que el cuerpo empieza como a transformarse, ¿no? Empieza a haber esta desproporción que no es una obesidad, es decir, es que no puedo controlar el cuerpo, hago dietas o ejercicio como tal y no consigo mejorar, ¿no? Se han visto algunos casos. Fuerte, sí, eso. Sí. Sobre todo porque, ahora lo veremos más detalladamente, pero porque, claro, cuando una paciente se ve así, tiende a hacer, pues bueno, hoy en día ya hay muchísima más información y esto es algo muy obsoleto, pero se tiende en general pues a hacer una dieta, pues reducir calorías, ejercicio, es decir, ¿no?, estímulos lipolíticos para intentar que esa grasa fluya. El problema es que el lipedema, esa grasa, no responde fácilmente a un estímulo lipolítico, sino a un estímulo antiinflamatorio, porque es una grasa inflamada, ¿no? ¿Qué ha hecho la medicina convencional hasta el día de hoy para tratar el lipedema? Porque lo primero que pienso yo visualmente, siendo una ignorante de la medicina, es esto, una liposucción y fuera. Pues y seguro que no. Ni siquiera esto, ¿no? Ni siquiera esto. Sí que es verdad que, bueno, cuando el lipedema se reconoció como enfermedad ya en 2018 y se incluyó en el Código Internacional de Enfermedades, en algunas comunidades autónomas, porque, bueno, no todas se rigen por lo mismo, aplican el CIE 10 o el CIE 11, ¿no?, pues algunas incluyen algunos servicios y otras no, ¿no? Por ejemplo, el uso de medias compresivas, algunas comunidades sí que las subvencionan a las pacientes, otras no, a no ser que no haya un linfedema.
Y bueno, algunos casos de bastante severidad, pues bueno, sí que se pueden operar, pero son casos muy concretos y muy contados. Operar quieres decir con buenos resultados y resuelto para siempre, como opción. No, No, el lipedema tampoco. es una enfermedad crónica, es decir, Vuelve no a se va a salir. resolver para siempre, nunca. Es decir, la cirugía es un tratamiento sintomático de la enfermedad. Te va a aliviar, es decir, va a quitarte síntomas, te va a generar, pues bueno, quitarte síntoma de descarga, ¿no? Pues que esto es muy típico, ¿no? Una paciente, por ejemplo, con un lipedema muy avanzado tiene sensación como 2 carros de la compra en las piernas. Entonces, claro, en estos casos la cirugía pues se llaman cirugías de descarga porque retiran bastantes litros de grasa hasta donde se puede hacer, ¿no? Entonces alivian esa sensación de pesadez, pueden aliviar el dolor, sin embargo, tengo muchos pacientes que pueden seguir teniendo dolor, aunque en menor medida, se les puede seguir inflamando las piernas, aunque en menor medida, después de la cirugía. Miriam Berzas es una médico atípica, si no, no estaría en el podcast de Como Soy, porque un día empezaste a aprender muchísimo, por ejemplo, de microbiota, porque el diagnóstico más convencional no te cuadraba y llegaste a la conclusión, después de ver a muchas pacientes, que el intestino era la madre de los huevos, como siempre y en tantas situaciones y patologías, y ya sabemos que el intestino es el segundo cerebro, que el eje intestino-cerebro es tan importante, que la salud digestiva, ya nos lo sabemos, que la permeabilidad intestinal, la disbiosis, ¿cuántas veces hemos hablado de eso? Pero aquí tiene mucha importancia, o sea que tú, en algún momento, después de hacer el máster de estética, de poderte dedicar a la cirugía estética si querías, porque eras buena como con la visión dermatológica del tema, de golpe empiezas a meterte en temas como SIBOs y helicobacters y tal. ¿Cómo viene eso? Y ya vamos rápidamente a el vínculo que eso tiene, porque quiero que hagamos ahora el abordaje de la alimentación, pero que la gente ya sepa que el abordaje en tu consulta ya tiene esa mirada integrativa. Uh-huh. Bueno, esto es un poco extenso. Cuando yo empecé a trabajar con pacientes con lipedema, y también por experiencia en mí misma, que lo veremos después, te diría, es que el 99,9%, ¿no? Me comentaba casos de, oye, es que me hincho mucho, es que voy al baño tal, es que no sé qué, es que tengo dolores articulares. Bueno, son pacientes que están inflamadas, eso está más que claro, no es una situación inflamatoria, son pacientes que, como estamos viendo a lo largo de su vida, muchas de ellas han tenido trastornos, una mala relación con alimentación, ¿no? Todo este tipo de cosas que dices, bueno, aquí, ojo, a ver cómo está este intestino, porque este intestino ha tenido que sufrir y esto probablemente no esté nada bien, ¿no? Entonces, investigando un poco en el campo de la inflamación, fue cuando decidí, digo, no, yo esto tengo que formarme bien para poder abarcar esto bien, ¿no? Poder trabajar la situación inflamatoria desde la base. Yo siempre les explico a las pacientes que digo, mira, cuando venís a consulta con el diagnóstico del lipedema, porque muchas de ellas ya vienen con el diagnóstico del lipedema, un poco pues a ver qué opciones tienen o una segunda opinión, porque bueno, el diagnóstico del lipedema pues es clínico, ¿no? Síntomas, signos, un poco la historia clínica que hagas, ¿no? Entonces, bueno, puede variar y es muy importante la experiencia del profesional que te vaya a diagnosticar en ese momento porque puedes tener a lo mejor diagnósticos diferentes. Entonces, cuando yo recibo a las pacientes que ya tienen el diagnóstico o sospecha que lo tienen, ¿no? Yo siempre les digo, bien, vamos a dejar la palabra lipedema un momento a un lado, ¿vale? Vamos a entender que el lipedema, cuando aparece, no aparece solo, es una entidad que va asociada a más cosas. La paciente que tiene lipedema es raro que te diga, oye, me duelen las piernas o tengo pesadez de las piernas o tengo una desproporción en las piernas que no consigo mejorar. No, cuando empiezas a tirar del hilo, te empieza a hablar de problemas de tiroides, de disfunciones ováricas, te empieza a hablar incluso de síntomas o de entidades que no están clasificadas como una enfermedad, pero que claramente son manifestaciones de que algo no va bien, ¿no? Una persona con 30 años que esté todo el día cansada, pues algo no está yendo bien, no es una enfermedad, pero algo no está yendo bien. Entonces, esto es lo que nos lleva a decir, bien, el lipedema es una entidad que forma parte de un síndrome mayor y a la cabeza de ese síndrome mayor tenemos nuestra querida inflamación crónica de bajo grado que se empieza a manifestar a través de diferentes órganos y sistemas, ¿no? Y en el caso de la grasa, cuando hay cierta susceptibilidad genética, puede acabar provocando lipedema, ¿no? ¿Qué tal la dieta keto?
Pues mira, la dieta keto, además hay muchos estudios que la respaldan, ¿vale? Como una muy buena herramienta para bajar la inflamación. Los efectos antiinflamatorios de beta-hidroxibutirato, esto no hace falta ni que hablemos de ellos, eso está claro, ¿no? Entonces es una muy buena herramienta. Sin embargo, yo no soy muy partidaria de aplicarla de manera continuada, por lo menos no en todas las pacientes. ¿Por qué? Bueno, en general, primero, por supuesto, hay que ver si efectivamente, bueno, puedes utilizar una dieta keto con la paciente que sea, ¿no? Que no haya ninguna contraindicación absoluta, pero la segunda parte es que son pacientes que cuando ya reciben el diagnóstico de lipedema, ¿no? Que es una enfermedad crónica y esto les lleva a tener que hacer muchos cambios de hábitos, imagínate, muchas vienen de comer fatal, o entonces a pasar de 0 a 100 de repente, ¿no? Y meterle cambios durante mucho tiempo no lo llevan del todo bien y todos sabemos que una dieta keto, si no está bien hecha, no obtiene los beneficios que realmente estamos buscando. Entonces, es una muy buena herramienta, pero hay que valorar muy bien en qué momentos utilizarla y en cuáles no. Pero bien utilizada y bien tolerada por la paciente, ayuda también mucho a la adherencia al tratamiento, ¿no? Que la paciente, claro, le da un subidón porque se encuentra mucho mejor en cuanto la hace X tiempo y entonces por ahí tú ya le puedes ir pidiendo más cosas y luego a la larga, pues bueno, a lo mejor ir a una dieta pues más una antiinflamatoria, una low carb, algo así más, ¿no? Te lo preguntaba por eso, no tanto porque la grasa es protagonista y estábamos hablando mucho de grasa y digo, voy a preguntar por la keto, pero sí por la apuesta seguro de una dieta antiinflamatoria, que es un nombre genérico que no dice nada y a mí me pone nerviosísima que hablemos todos de dietas antiinflamatorias porque es como que ¿qué es una dieta antiinflamatoria? ¿Dónde está firmado, no? Pero entiendo que tienes que bajar la inflamación, o sea que la pauta alimentaria que ahora te pido que nos cuentes va en esa línea. Claro, por supuesto, va en esa línea y por eso es muy importante, como te comentaba, el estudio que hago en la consulta de la salud digestiva. Porque claro, cuando tú tienes que bajar la inflamación, tienes que ver qué está inflamando a esa paciente, ¿no? Entonces te puedes encontrar cosas muy dispares. Te puedes encontrar una paciente, yo que sé, con un SIBO, otra con un helicobacter, otra... Entonces, claro, el tipo de alimentación que tienes que llevar a cabo, por lo menos a lo mejor inicialmente, hasta que tratas un poco toda esta patología específica, pues tiene que ser un tipo de alimentación muy concreta, ¿no? Esto es lo que me lleva a mí a decir que no existe una dieta general para el lipedema como tal, ¿no? Hay que ver pues el tipo de patología o lo que está inflamando a la paciente y a partir de ahí trabajar esto. Una vez que hemos ido mejorando esto, ir pasando a algo un poquito más amplio, ¿no? Claro, cuando dices lo de dieta antiinflamatoria, pues al final en general yo creo que cada vez hay más conocimiento de esto y está claro, ¿no? Pues regular sobre todo los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Evitar la insulinoresistencia, bajar también un poquito los niveles de sal, ultraprocesados, ¿no? El exceso de carnes rojas, ¿no? Y optar más por, y también los lácteos de vaca pasteurizados, ¿no? Y optar más, pues, grasas saludables, ¿no? Pescados azules pequeños. ¿Por qué bajar la carne roja? Bueno, porque la carne roja en exceso, ¿no? Ya hemos visto que en exceso tiene cierto componente proinflamatorio, pero en exceso. Yo siempre recomiendo a las pacientes que utilizar carne roja con los beneficios que también tiene, ¿no? Por supuesto, ecológica y de animales alimentados de pasto, esto es de irte al Mercadona o al tal y comprarte la carne que está, esto no. Entonces, una vez a la semana, una vez cada 10 días, para mí está perfecto. Lo que intento ¿Gluten? evitar... ¿Qué dices del gluten? Cereales igual, los cereales también reducirlos, ¿no? Otra cosa distinta, pues no sé, cereales, un trigo sarraceno y demás, pero gluten reducirlo en la medida de lo posible todo lo que se pueda, siempre y cuando no haya una contraindicación como una paciente con lipedema que sea celíaca, una paciente con lipedema con un hipotiroidismo autoinmune, ¿no? Que entonces ahí hay que mimar mucho ese intestino y hay que intentar evitar el gluten todo lo que se pueda, ¿no? Pero si no existe nada de esto, yo siempre digo, reduce el gluten. Esto no significa que tienes un cumpleaños y de repente han hecho tal y, oye, no puedo comer esto porque tengo lipedema. No. Intento también ser flexible con esto porque, como decía, pues la parte emocional, las restricciones, todo lo que han sufrido estas pacientes en el tiempo, hay que tenerlo muy en cuenta para que se puedan ir adaptando bien a sus hábitos y no que el diagnóstico de la enfermedad no las lleve a un círculo restrictivo. Ejercicio
¿Qué tal el deporte? En estas pacientes hay también alguna, ya sabemos mucho de lo que hay que hacer de deporte, pero ¿alguna cosa concreta para una paciente lipedema? Bueno, hay una cosa importante a la hora de hacer ejercicio en las pacientes con lipedema y es tener en cuenta que un altísimo porcentaje de pacientes con lipedema asocian una entidad que se llama hiperlasitud ligamentosa benigna. Esto es que los ligamentos son laxos, ¿vale? De tal forma que es muy frecuente que muchas pacientes digan, yo practicaba gimnasia rítmica de pequeña, esto te lo dicen muchas, ballet, son muy flexibles, esto es muy, muy frecuente. Y muy típico también que te digan, oye, es que yo voy andando por la calle, se me tuerce el tobillo, pero con mucha facilidad y sigo andando como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, esto es producto de esta hiperlasitud ligamentosa. Esto es muy importante detectarlo a la hora del diagnóstico para poder ayudar a la paciente y orientarla a la hora de hacer ejercicio, ¿vale? En este caso hay que reducir bastante el impacto, ¿no? Por supuesto, el ejercicio cardio reduciendo el impacto y hay que potenciar también la fuerza, ¿vale? Para que se genere una musculatura potente, sobre todo a nivel periarticular, ¿no? Cuádriceps. ¿Por qué una piel laxa o ligamentos laxos les perjudica el impacto? Claro, porque tú si generas un impacto, la articulación no está bien sujeta, entonces tienen microtraumatismos que a la larga pueden derivar en una lesión. Entonces es importante generar una musculatura que sujete bien a la articulación, ¿no? Un buen cuádriceps, una buena musculatura paravertebral, es bastante frecuente las lumbalgias en pacientes con lipedema, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y el ejercicio en agua también, por el efecto del agua, ¿no? En el dolor y en los síntomas, ¿no? Pues mira, hay algo que va muy bien, que es el cepillado en seco, ¿vale? Se le llama dry brushing, ¿vale? Que es un cepillo con cerdas naturales, tiene algunos topecitos de goma para evitar generar mucho daño, ¿no? En la piel. Y entonces esto va a permitir mejorar la microcirculación, ayudar al drenaje. Entonces, hacerte esto diariamente de manera ascendente, de abajo a arriba, en forma de círculos, va a mejorar mucho también el aspecto de la piel en general, ¿no? Aparte de todo lo que acabo de decir. Yo ahora, sobre todo en verano, recomiendo mucho, yo lo hago todos los días, que es hacerme el cepillado, después ducha de agua fría en las piernas para activar más un poquito la circulación, aplicar Vasopure, maravilloso, y después poner la compresión, ¿no? Vasopure es uno de los suplementos o la cremita de TD Care. Vale, después de ver tantos años, tantas pacientes en muchas clínicas en las que has estado con grandes expertos, pues llega el momento que te pidan ahora directamente a ti, las puedes ayudar en este camino. Muchísimas gracias por ese podcast. Gracias por a toda ti. la información. Un placer y hasta otra. Vengo a Madrid dentro de nada, así que... Ya sabes dónde estoy, me encantaría que nos viéramos y... Te busco. Claro, búscame. Gracias. A ti. En nuestra comunidad encontrarás el episodio completo con información detallada, con los abordajes y los tratamientos detallados por parte de nuestros invitados. Entra en comosoy.es o en comets.cat para seguir aprendiendo y mejorando cada día.